Tenemos una parte de control. Nosotros identificamos que algo va a suceder, procedemos a aplicar los planes de contingencia. Como parte de todo este proceso, nosotros vamos a aprender algo y va a ser base para futuros proyectos, a tenerlo en cuenta. La parte de identificación del riesgo. Tenemos en el centro, en el global, el proceso de identificación del riesgo. Del lado izquierdo tenemos los elementos en los que nos vamos a apoyar para esta actividad. Entre ellos está la experiencia del equipo, el conocimiento de aspectos relevantes del riesgo, por ejemplo, negocio, aspectos técnicos, aspectos del ambiente, qué es importante para la empresa y qué no, el proyecto como tal y otros aspectos, ¿verdad?, que pueden depender mucho de la empresa o del proyecto en particular. Basado en esto, nosotros vamos a producir una lista de enunciados del problema. Esto sería una lista de todos los problemas que se pueden dar en el proyecto. Aquí hay una pequeña selección de fuentes de riesgo para un proyecto. Está la gente, entre la gente están los clientes, los usuarios finales del programa, la gente patrocinadora del proyecto, los interesados en el proyecto, la gente de la organización, tanto ellos como a nosotros, las habilidades que tenga la gente que participa en el proyecto, la política y hasta el humor de la gente. Está la parte del alcance del proyecto, está bien definida la misión, sabemos claramente cuáles son las metas, qué cosas estamos asumiendo, será que las limitantes para el proyecto permiten que el proyecto salga adelante, cuáles son los requerimientos. Está el proceso como tal, esto es toma de decisiones, características del proyecto, el costo, cómo se nos está dando el dinero, el modo en el que se va a diseñar, construir y probar. La parte de tecnología, que es un aspecto en el que nosotros deberíamos ser expertos, ¿no? Somos expertos. Y la parte del ambiente, gobierno, otras empresas, industria, competencia, economía, tecnología, negocios, leyes. Nosotros vamos a proceder basados en una causa raíz, definir una condición en la cual el riesgo se va a materializar y a partir de eso definir una consecuencia que esto podría tener para el proyecto. Por ejemplo, en el caso de abajo, los roles de desarrollo y de pruebas son mezclados, significa el desarrollador prueba la aplicación. Por lo tanto, es muy probable que la aplicación vaya a ir con bugs. ¿Cuál es el impacto de esto? Que cuando la aplicación llegue al lado del cliente va a tener problemas, nosotros vamos a tener que hacer parches, va a haber un costo mayor de mantenimiento de la aplicación y de soporte. Entonces, como parte de todo este proceso, nosotros vamos a definir una lista inicial maestra de riesgos que se pueden dar dentro de un proyecto. En este ejemplo tenemos que la gente, la causa raíz es la organización, la condición en la que se va a dar el momento en el que el riesgo se hace evidente. En este particular caso es que los equipos están distribuidos en dos distintos países. La consecuencia es que la comunicación dentro del equipo se va a dificultar y va a tener un efecto que vamos a necesitar más tiempo para entregar el producto. De ese mismo modo vamos a ir definiendo todos los posibles riesgos que va a tener nuestro proyecto, tanto en la parte de alcance, procesos, tecnología o ambiente. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Además de la lista de riesgos, o para complementarla, yo creo que este aspecto, aunque ellos lo sugieren, es muy importante. Es necesario definir un documento en el que nosotros tratemos factores que para nosotros son evidentes porque estamos inmersos en el proyecto, pero que para otras personas no pueden ser tan evidentes. Por ejemplo, cuál es el contexto en el que nos estamos desarrollando, cosas que se asumen, dependencias entre riesgos, problemas relacionados, cuál es el originador o preocupaciones del equipo. Son cosas que no podemos hacer patentes en el documento de requerimiento, en la lista inicial maestra de riesgos. Por ejemplo,
¿cuál es nosotros podríamos definir como alto? El riesgo de que la gente llegue a la oficina. Pero en este contexto nosotros podríamos pensar que ese no es un riesgo alto. Sin embargo, si nos movemos a un país que está en una situación de guerra, es muy alto, y es un aspecto a considerar para el proyecto. Después tenemos la parte de análisis y priorización. Vamos a tomar todos esos enunciados de riesgo que hemos hecho, vamos a tomar lo que la empresa considera importante o sea, qué riesgos son más importantes para la empresa o no, conocimiento que hemos acumulado de otros proyectos, consultores que pueden estar trabajando con nosotros y el equipo para conjuntamente trabajar, y esos riesgos que tenemos, priorizarlos, de modo de decir cuál es más importante y cuál no, dónde es que nosotros obtenemos la mayor ganancia de este proceso, en la parte de poder atacar de mejor modo aquellas cosas que no son una amenaza de un modo más evidente, ¿no? Esta es una clasificación que ellos proponen para la parte de riesgo, y va en línea con lo que decía Lenny, ¿verdad? Que es muy pesimista el nombre de riesgo. Ellos mencionan que nosotros demos un nombre al riesgo dependiendo de la probabilidad que ocurra, desde seguramente hasta no creo que vaya a suceder. Vamos a usar también uno de los valores que están en la segunda columna para nuestras fórmulas. ¿Por qué para nuestras fórmulas? Porque nosotros buscamos medir de modo cualitativo el impacto del riesgo. Aquí hay dos modos en los que podríamos nosotros definir un riesgo, encajarlo, ¿verdad? Por un lado podríamos tener un número, es decir, 10 es crítico, 1 es bajo, o podríamos tener otra escala, ¿verdad? O sea, si vale 10, nos va a costar 10 billones de dólares. Me imagino que estos números son de Microsoft, ¿verdad? Porque no creo que sea un proyecto de ese valor. Ya que tenemos la lista de riesgos y hemos procedido a priorizarlos, nosotros entonces ya podemos hacer un listado de todos los riesgos y decir qué probabilidad tiene de que ocurra, cuál es el impacto de que ocurra y cuál es el modo en el que nos expone esto a un fallo. El modo en la métrica de cuánto nos expone es una multiplicación, ¿verdad? 80, y en este caso high es 3, entonces nos da 2.4. ¿Qué prioridad tiene eso? 1. Significa, yo tengo dinero para administrar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo sobre el que voy a mantener siempre el ojo? El que tiene el número 1. Posterior a que ya sabemos qué es lo que tenemos que estar revisando, vamos a proceder a hacer una planeación, un modo sistemático de estar revisando cómo están los riesgos, si hemos empezado a ejecutar un plan, en qué paso de ese plan vamos. ¿Será que ha surgido un nuevo riesgo? ¿Será que un riesgo ya surgió, ya lo atacamos y ya no es más una amenaza para el proyecto? Aquí hay una serie de actividades que ellos proponen para reducir la exposición de un riesgo. Está atacar la condición para disminuir la probabilidad, atacar las consecuencias, buscar la raíz del problema en vez de los síntomas, detectar la causa